Bueno, continuando con las clases teóricas, vamos a comenzar a ver en esta parte de la tarde la clase sobre el Renacimiento, es decir, el siglo XV o 480, como también lo van a encontrar en la bibliografía. ¿Cómo está planteada la clase? La estructura de la clase va a ser la siguiente. Primero, una ubicación temporoespacial del periodo, el concepto del Renacimiento, la cosmovisión, y dentro de la cosmovisión vamos a ver la visión humanística del universo con los conceptos de humanismo, naturalismo, geocentrismo, antropocentrismo e individualismo, y un segundo tema que es la visión progresivamente científica del mundo con los temas de la geometría, la perspectiva y la matemática. Un tercer tema que es el impulso estético, con las características del impulso estético, las notas del arte en general, y vamos a hablar un poco sobre dos tratadistas que se dan en esta época. El quinto tema va a ser las características urbanos-arquitectónicas. Si ustedes tienen el programa van a ver cómo están divididos los temas cuando se organizan las unidades temáticas, y dentro de las características arquitectónicas, ¿cuál es la característica dominante de este periodo? Que es la centralidad. A esa centralidad la vamos a ver en la ciudad, viendo el tipo ciudad ideal del Renacimiento, y cómo se manifiesta esa centralidad en la ciudad real, a través de la plaza regular, el palacio urbano renacentista. Y un último tema que es la centralidad en la arquitectura religiosa, con las plantas centrales renacentistas y el tipo templo de planta central con cúpula bizantina. Y finalmente, las plantas no centralizadas que se dan en este periodo. Si nosotros hacemos una grilla temporal sobre lo que es el dictado de nuestra materia, nosotros hasta recién han visto un poco con la arquitecta Moreno sobre lo que es la Edad Media. Hoy vamos a comenzar a ver lo que es la Edad Moderna, y principalmente dentro de la Edad Moderna vamos a ver lo que es el siglo XV, que es el Renacimiento. Este siglo XV va a abarcar desde 1453, que es la caída de Constantinopla, hasta 1520, que es la muerte de Rafael Sanzio. Y va a estar dominado por dos, dentro de lo social, por dos clases muy importantes que van a ser el burgués, de los cuales las familias más adineradas se van a transformar en mecenas de los artistas, y se van a dar dos centros muy fuertes de producción arquitectónica: Florencia y Roma. En el caso de Florencia, los arquitectos que van a sobresalir van a ser Filippo Brunelleschi y León Battista Alberdi, y actuando entre pivot entre Roma y Florencia, la figura de Leonardo da Vinci, mientras que en Roma van a estar la figura de Donato Bramante y de Rafael Sanzio. Entonces, parece que no tiene pila ya esto. Los dos centros geográficos que van a regir este momento van a ser, dentro de lo que es la arquitectura civil, la zona de la Toscana y la zona norte de Italia, con las familias como los Sforza, los Medici y los Montefiorro, y en la zona de los estados pontificios con el Papa Julio II. ¿Cuáles fueron las causas del Renacimiento? Podemos dividirlas en cuatro grandes grupos: causas económicas, causas políticas, causas religiosas y causas intelectuales. Dentro de las causas económicas sociales,
Una de las primeras cosas fue la caída de las estructuras feudales y gremiales de la Edad Media. Ustedes han visto recién cómo los gremios organizaban la vida comercial de la ciudad y organizaban hasta la propia estructura de la ciudad. Cuando han visto la ciudad de Siena, han visto cómo esa estructura gremial se traslada a diferentes calles que tienen el nombre o tienen la ubicación de estos elementos gremiales. Estos elementos gremiales, a partir del humanismo y del individualismo que se van a dar en este siglo, van a comenzar a decrecer y va a empezar más que a tenerse en cuenta al gremio, al individuo solamente. Una segunda característica va a ser el auge por la producción capitalista y el desarrollo de comercio. ¿Cómo era el comercio hasta este momento? Hasta este momento el comercio se daba a través de ¿qué cosa? ¿Cómo era el comercio en la Edad Media? Había papel, había moneda, era a través del trueque. En cambio ahora, a través del cambio económico y del desarrollo del comercio, va a empezar a circular el papel moneda y a poder hacerse las transacciones comerciales a través ya no solo del intercambio de productos, sino también a través del intercambio de dinero. Y se va a dar sobre todo el desarrollo en la zona de las repúblicas italianas del comercio. Y finalmente, dentro de lo social, va a estar el deterioro de las rentas nobiliarias, que era algo muy característico de la época feudal y sobre todo del norte de Europa. En las causas políticas va a estar la caída de Constantinopla con la toma de los turcos en 1453, y dentro de las causas religiosas van a ser dos elementos que ponen en crisis a la institución religiosa, que van a ser los aspectos institucionales. Como ustedes saben, en la época medieval el papado se divide en dos: el Papa de Oriente y el Papa de Occidente, con sede en Aviñón, hasta que luego se realiza, vamos a ver más en el desarrollo de la clase, cuando se vuelve a unificar el papado a un solo lugar con asiento en Roma. Y sobre todo, las crisis dogmáticas que van a terminar en el siglo XVI, con la separación de la Iglesia católica de la Iglesia protestante a través de los manifiestos de Martín Lutero. Dentro de las causas intelectuales del surgimiento de este renacimiento tenemos tres características: el interés por los estudios clásicos. Con la toma de Constantinopla, los libros y los escritos que habían ido a esta ciudad comienzan a volver a Italia y a difundirse. La creación de las universidades, que ya había, más que la creación, porque la creación ha sido más que nada en los monasterios de la Edad Media, pero ahora comienzan a hacerse más públicas estas universidades. Y finalmente el espíritu de investigación científica, que va a terminar cuando veamos en la cosmovisión con la estructuración matemática y moderna de las ciencias. A mediados del siglo XV comienzan a evidenciarse ciertos aspectos que dan a entender que la Edad Media está culminando. Estos aspectos van a ser el crecimiento de la población urbana, la aparición de nuevos focos de desarrollo económico, el auge del capitalismo mercantil, la desacralización de los aparatos estatales. Ustedes recuerden que durante la Edad Media casi toda la vida estaba regida por el teocentrismo y por la clase clerical dentro de las ciudades y de los estados, y por el pensamiento racionalista, sobre todo por el interés surgido a partir de los escritos clásicos griegos, que son traídos de nuevo con la caída de Constantinopla. Entonces va a surgir una nueva unidad política y económica en Europa, que se va a dar a partir de 1461, en algunas regiones, no en Italia, pero sí en las regiones norte y sobre todo en Francia,
con la reconstrucción del Estado monárquico, y en 1449 con el Concilio de Basilea, que yo les decía que es la unificación de estos dos estados en el que estaba dividido el papado de Roma y el papado de Oriente. Dentro de este renacimiento, hemos dicho que a partir de 1453 comenzaba lo que era la Edad Moderna. ¿Cuáles van a ser las características de esta Edad Moderna? Esta Edad Moderna se va a caracterizar por la aparición de nuevos valores, el hombre y la naturaleza, que se van a diferenciar del teocentrismo medieval. Otra característica va a ser, como ya hemos visto, el florecimiento de esta economía abierta, mercantil y monetaria, es decir, con la circulación del papel moneda. El surgimiento de los estados nacionales europeos van a comenzar a delimitarse la estructura política, no tanto como la de ahora, pero sí mucho más dividida de lo que había estado durante la Edad Media y durante el Imperio Romano. El auge de la burguesía y de la vida en las ciudades, ustedes ya han visto cómo eso comienza con la creación de los burgos en la Edad Media. A partir de ahora va a ser un gran crecimiento, como ya hemos dicho al principio, de esta población ciudadana, de esta población urbana. La revolución científica y el progreso técnico, los grandes descubrimientos que se van a dar no tan solo en el siglo XV, sino más que nada en el siglo XVI, durante el manierismo, que ustedes lo van a ver con la arquitecta Rossi, y el humanismo y el renacimiento, tanto literario como artístico. El renacimiento se va a dar primero en la fase literaria para luego contagiar a la parte artística. Estas transformaciones que van a caracterizar a la Edad Moderna no solo se realizan en los planos económicos, sociales y políticos, sino que también hay que sumarle a esto una nueva manera de entender al mundo. Esta nueva manera a través de los pensamientos y a través de las ideas, que van a ser sobre todo la literatura, la filosofía y los conocimientos científicos, y con el humanismo, y en las artes con el renacimiento de la antigüedad clásica. Van a ser dos características muy importantes que van a contagiar o van a empapar el carácter de este nuevo siglo, que es el siglo XV. Vamos a ver entonces cuál es el concepto del Renacimiento. El Renacimiento va a ser una vuelta a la antigüedad clásica, una vuelta a la antigüedad greco-latina. El primero en utilizar el término Renacimiento va a ser Vasari en el año 1550, diciendo que el Renacimiento, o el término Rinascita, era el interés, o aludía al interés por la civilización griega y romana en todos los aspectos, considerando que su olvido había sumido a la humanidad en 1000 años de oscuridad, que era la etapa del oscurantismo o la etapa de la Edad Media. Este nuevo concepto va a ser un nuevo nacimiento de estas artes. Va a haber una ruptura con la tradición artística medieval y va a haber una nueva posición del artista. El artista va a comenzar a ser reconocido, se lo va a empezar a reconocer, va a comenzar a tener importancia el artista como creador de belleza. Ya vamos a ver cuando veamos el impulso estético lo que significaba el tema de ser artista en esta época. Y haciendo alusión a eso, cómo se vuelven a tratar temas de la antigüedad. En este cuadro de Rafael Sanzio de 1510 podemos ver lo que es la escuela de Atenas y los filósofos griegos retomando los conceptos de Platón
y de todos los pensadores griegos de la época del clasicismo griego. Entonces, el término Renacimiento va a designar a un movimiento que intenta resucitar en la cultura europea los valores formales y espirituales de la antigüedad. Es el renacer de la cultura clásica. Sin embargo, siguen o se acentúan algunas características que ya habían comenzado en la Edad Media. ¿Cuáles eran estas características? El interés por la individualidad, la investigación de las leyes naturales, la geometría y el racionalismo. Ustedes han visto recién cuando la arquitecta le mostraba la conformación del sistema estructural de la catedral gótica, cómo ese sistema de la catedral gótica era un sistema racional de partes homólogas de partes, y cómo era un sistema que estaba pensado hasta en el más mínimo detalle, es decir, el racionalismo casi aplicado a la arquitectura, de la misma manera que ese racionalismo estaba aplicado a las construcciones filosóficas, por ejemplo, en la Suma Teológica de San Agustín. Y la última es la fidelidad a la naturaleza del arte y a la literatura, siguiendo este concepto de volver a las fuentes greco-romanas, pero no de manera de copiarlas, sino como una manera de, digamos así, de tomarlas, pero no de una manera exacta, sino tampoco una reinterpretación, sino haciendo uso de esas leyes que van a ser los órdenes clásicos. ¿Cuáles han sido los hechos que han influenciado en este concepto de renacimiento o en este siglo? El primer hecho más importante para los arquitectos van a ser el descubrimiento del Tratado de Vitruvio en el año 1412. ¿Se acuerdan cuando yo había dado la clase de Roma que habíamos visto lo que era el Tratado de Vitruvio? Aquel arquitecto que no era un arquitecto muy brillante, pero que sí había tenido el trabajo de recopilar y de escribir o de teorizar sobre la arquitectura que se estaba haciendo. Ese tratado, antes de que comiencen todos los problemas políticos y las luchas en el Imperio Romano, es trasladado a Constantinopla y en el año 1412 se los vuelve a descubrir, y gracias a este último punto, que es la invención de la imprenta a través de Johann Gutenberg, va a tener muchísimo desarrollo, porque hasta este momento, ¿cómo se hacían los libros? Los libros se hacían en los monasterios y eran los monjes los encargados de hacer los libros y hacer los dibujos a mano. En cambio, con la invención de este aparato que es la imprenta, va a dar la posibilidad de que el libro se reproduzca varias veces, y no de tener un solo ejemplar que a veces llevaba años confeccionarlo, sino de que la tirada del libro va a ser mucho mayor y para un alcance no todavía popular, pero sí con mayor difusión que eran los libros hechos a mano. Y otro elemento muy importante va a ser la toma de Constantinopla en poder de los turcos en el año 1453. Y finalmente el tema de la imprenta como manera de difundir los conocimientos a través de los libros, ya no manuscritos, sino realizados con esta técnica de la imprenta.